El mundo se está calentando. Los 12 años más cálidos jamás registrados han tenido lugar desde 1990, y las consecuencias de este calentamiento global podrían ser devastadoras. Algunos científicos pronostican huracanes más potentes y frecuentes, más incendios forestales, un aumento de la desertificación y más sequías, mientras el dióxido de carbono en la atmósfera alcanza niveles récord. Uno de los efectos ya visibles es el deshielo de los glaciares. Y los últimos datos indican que está sucediendo con mayor rapidez de la que los expertos habían previsto. ¿Cómo van a cambiar los glaciares las vidas de estos niños de 9 años en el futuro? Los glaciares desempeñan un papel clave en el mantenimiento del equilibrio del clima terrestre. Están en todos los continentes, cubriendo casi 15 millones de kilómetros cuadrados de la superficie terrestre. De todo el hielo de los glaciares de nuestro planeta, representado por estos cubos, más del 90% se encuentra en la Antártida. Aproximadamente el 8% está en Groenlandia. El 0,7% se encuentra en los glaciares de Norteamérica, Asia y el resto del mundo. Y el 0,1%, 16.000 kilómetros cúbicos de hielo, en Alaska, donde el retroceso de los glaciares es más evidente y dramático. Esto es el Bahía Glaciar, situado en el extremo sudoriental de Alaska. Aquí el hielo se derrite a mayor velocidad que en ningún otro lugar del planeta. Bruce Molnia es un insigne glaciólogo experto en los glaciares de Alaska. Desde 1974 viene registrando los cambios experimentados por estos glaciares. Julio de 2006. Molnia vuelve un año más para llevar a cabo su trabajo de campo anual. Recoge evidencias de cómo responden los glaciares a los cambios climáticos. Usa las fotografías que ha tomado a lo largo de casi 4 décadas para evaluar su declive. 30 años atrás, la mayoría de los glaciares que observaba estaban avanzando. No podía imaginar que sería testigo de un retroceso tan dramático de los glaciares a lo largo de mi vida. Primera parada, el glaciar Lamplugh. El año pasado su frente o término parecía mucho más saludable. Este año Molnia lo ha encontrado lleno de grietas profundas e inclinado en el centro. Varios torrentes formados por las aguas del deshielo corren a través del glaciar. Por lo que veo hoy aquí, es evidente que esta parte del glaciar ha cambiado y muestra todo tipo de evidencias significativas de un retroceso imparable. Tras visitar algunos glaciares más, Molnia llega a uno que ha experimentado uno de los retrocesos más inquietantes de Bahía Glaciar. Se trata del glaciar Muir. Molnia hizo estas fotografías en 1976, exactamente en este mismo punto. Cuesta creer que sea el frente externo del mismo glaciar. No podría relacionar las dos imágenes. El cambio es evidente. En 25 años y debido al cambio climático, el glaciar Muir ha pasado de ser la atracción número 1 a ser el vestigio de un glaciar. Molnia baja a tierra. De cerca es aún peor de lo que había pensado. 2 grandes corrientes atraviesan el glaciar, indicando un deshielo sustancial. Los témpanos que bajan saltando por el canal de agua proceden de la parte inferior del glaciar. Sin duda es un espectáculo, pero esto significa que el glaciar Muir desaparece rápidamente. De hecho, estamos presenciando la desaparición del glaciar Muir en el océano. Es muy triste estar aquí parado viendo cómo desaparece un viejo amigo. Todos los datos, reunidos meticulosamente por Molnia, conducen a una lúgubre conclusión.
Sus investigaciones, al igual que las de sus colegas, le hacen concluir que la gran mayoría de los grandes valles glaciares de Alaska están menguando y en retroceso. Aquí la velocidad a la que retroceden es la más alta registrada en todo el planeta. La gran mayoría de los glaciares alpinos del mundo comparten el mismo destino fatal. Más del 98% están retrocediendo. Los científicos calculan que el deshielo de todos los glaciares alpinos provocaría un aumento en el nivel del mar de aproximadamente 30 centímetros, algo que podría ocurrir en los próximos 100 años. Para comprender por qué desaparecen los glaciares, antes necesitamos saber cómo se forman. Un glaciar es el resultado de muchos años de nevadas. La presión de su propio peso hace que la nieve cristalice y se convierta en hielo. Así nace un glaciar. Los glaciares parecen estar inmóviles, pero en realidad están en movimiento constante. En 2003, los científicos observaron un glaciar que avanza a un ritmo de casi 13 kilómetros al año, es decir, a una media de 34 metros al día. Los glaciares, debido a la fuerza de la gravedad, se deslizan por la pendiente. Molnia usa una sustancia hecha de cola, agua y detergente para ilustrar el proceso. Añade un poco de barro para mostrarnos la forma en que los glaciares arrastran los derrubios montaña abajo. Los glaciares se conducen de una forma muy parecida a la de los ríos. Cada uno se mueve a una velocidad diferente dependiendo de su rampa. De hecho, también se los conoce como ríos de hielo. La velocidad a la que se desplaza un glaciar determina la velocidad a la que el hielo llega al océano y se convierte en iceberg. Un glaciar es como una cuenta bancaria. Si cae más nieve sobre el glaciar de la que se funde, entonces su crédito aumenta y crece. Sería un glaciar sano. Si recibe menos nieve de la que se derrite, el glaciar entra en pérdidas y desaparece. Sería un glaciar enfermo. El deshielo que los científicos están observando actualmente en todo el planeta es el más importante ocurrido en 12.000 años. Una de las razones por la que hay tantos glaciares enfermos hoy en día tiene que ver con la temperatura. La temperatura global media se ha incrementado 1 grado centígrado a lo largo del último siglo. Pero el incremento de la temperatura no ha sido uniforme en todo el planeta. El calentamiento global no es tan sencillo como puede parecer. El calor circula por todo el globo, desde el ecuador a los polos, a través de las corrientes oceánicas y de los frentes atmosféricos. Es como intentar calentar una habitación vacía. Encendemos el fuego y esperamos que el calor caldee el aire. La temperatura es diferente en toda la habitación. El aire cálido asciende, por lo que el techo se calienta más que el suelo. Las esquinas se calentarán más lentamente debido a que el aire cálido no llega hasta ellas con tanta facilidad. También resulta más sencillo calentar un lugar frío que uno caliente. Si aportamos calor a un clima frío, su temperatura se elevará rápidamente. Cuanto más cálido sea un lugar, más energía perderá, por lo que es más difícil elevar la temperatura en un lugar cálido que en uno frío. Y existe otro elemento en juego. La Tierra se calienta más rápido que el agua. El océano necesita mucho más calor para calentarse que la Tierra. Las olas mezclan constantemente las aguas superficiales con las aguas más frías de las profundidades. Cuando la superficie terrestre se calienta, parte de ese calor se transmite al suelo, pero la mayor parte va al aire. Dado que el hemisferio norte contiene la mayor parte de la masa terrestre del planeta, las temperaturas aumentan más deprisa en el norte que en el sur. Así, en el último siglo, la temperatura en el Himalaya se ha incrementado en 0,5 grados centígrados. En Alaska, la temperatura media ha aumentado 2 grados centígrados en la mitad de tiempo. Uno de los mayores incrementos de temperatura se ha producido en el extremo del hemisferio norte, en el sudeste de Groenlandia. La temperatura media se ha incrementado espectacularmente, 3 grados centígrados en tan solo 20 años. Después de la Antártida, es Groenlandia donde se encuentran la mayoría de los glaciares continentales que aún existen en el planeta.
El 8% de estos cubos, que representan todos los glaciares del mundo, se encuentran en Groenlandia. Con aproximadamente 1.800.000 kilómetros cuadrados, el glaciar continental de Groenlandia tiene una extensión similar a la de México. Aquí hay tanto hielo que si se derritiera todo provocaría un aumento en el nivel del mar de 7 metros. También aquí los científicos están empezando a descubrir la magnitud del deshielo. En 2006, los científicos usaron satélites para calcular la velocidad a la que avanzaban los glaciares de Groenlandia. Los resultados fueron sorprendentes. En 1996, los glaciares de Groenlandia perdieron casi 91,5 kilómetros cúbicos de hielo. En 2006 perdieron algo increíble, 220 kilómetros cúbicos. La velocidad de deshielo en Groenlandia se había doblado en tan solo 10 años. Los científicos han descubierto que los glaciares no solo se funden, también se mueven a mayor velocidad. Están atrapados en un círculo vicioso. A medida que los glaciares se calientan y derriten, el agua se acumula en la superficie y se filtra hasta llegar a la roca madre. La fina capa de agua que se forma actúa a modo de lubricante, por lo que el glaciar se desliza sobre la roca con mayor facilidad y velocidad. Es como patinar sobre hielo. Conforme el patinador se desliza por la superficie, la cuchilla derrite el hielo formando una fina capa de agua. Al igual que ocurre con el glaciar, ese lubricante facilita el movimiento de la cuchilla por el hielo. Pero Groenlandia no es el único lugar donde los glaciares están acelerándose. El casquete de hielo de la Antártida contiene 29 millones de kilómetros cúbicos de hielo. Existen nuevas evidencias de que aquí también se está produciendo una aceleración. El deshielo total provocaría un aumento en el nivel del mar de 70 metros, cambiando la Tierra tal y como la conocemos. El calentamiento global está derritiendo los glaciares de todo el mundo. La consecuencia, el aumento del nivel del mar. ¿Afectará pronto este fenómeno a nuestras vidas? Para los científicos, la complejidad en la forma en que los glaciares responden al calentamiento global significa que no hay respuestas sencillas. Pero algunos hechos dramáticos en el continente más remoto del planeta les han proporcionado algunas pistas nuevas. Más del 90% de estos cubos, que representan el hielo de todos los glaciares del planeta, están en el continente de hielo, la Antártida. Con una extensión similar a la de México y Estados Unidos juntos, la Antártida contiene más de 29 millones de kilómetros cúbicos de hielo. Las placas de hielo que hay aquí se cuentan entre los glaciares más grandes del planeta. El glaciólogo austríaco Helmut Roth fue testigo de un hecho que cambió la idea que tenían los expertos acerca de la velocidad a la que un glaciar puede fundirse. En 1994, Roth dirigía un equipo para estudiar el casquete de hielo de la península antártica. Esta región ha experimentado un incremento de la temperatura media de 2,5 grados centígrados en los últimos 50 años. Extendiéndose en dirección a Sudamérica, la espina dorsal de la península es una cordillera desde donde descienden vertiginosamente los glaciares. Al llegar al océano, se expanden sobre el mar en forma de placas de hielo flotantes. Existía una, llamada Larsena, con una extensión de 2.476 kilómetros cuadrados. Esta placa de hielo era lo bastante grande para dar cabida a 3 ciudades como Nueva York. A principios de los 90, Larsena era una planicie perfecta, pero en 1994, Roth se alarmó al descubrir fracturas, fallas y profundas grietas cruzando el hielo en todas direcciones. Esta es una cuña que encontramos casualmente en algún lugar de la planicie de la placa de hielo. Tiene 15 metros de altura. Roth no sabía que esas expresivas esculturas serían las precursoras del colapso de la placa. Las grietas nos dieron una idea, pero nunca imaginamos que la placa de hielo desaparecería por completo al cabo de 2 meses. Desde su situación en la placa, Roth y su equipo no podían hacerse una idea de la magnitud de su deterioro. Las altas temperaturas habían provocado el deshielo de la superficie.
Las áreas azules en esta imagen de satélite muestran cómo el agua se acumula en las llamadas charcas de deshielo en la superficie de la placa. El agua, producto del deshielo, se filtra a través del hielo debilitando su estructura. De vuelta en Austria, Roth siguió observando Larsen A vía satélite. En enero de 1995 llegó el verano antártico. Roth vio cómo se rompía la placa de hielo en miles de pequeños icebergs. Ocurrió en tan solo 3 días. Al principio no podíamos creernos que ya no estuviera allí, solo había agua. David Bohm, miembro del Centro Nacional Antártico del Reino Unido, es uno de los expertos más destacados del mundo en el hielo del Ártico. Ha elaborado una teoría sobre cómo y por qué se desmoronó la placa de hielo de una forma tan dramática. Esta es mi placa de hielo. El hielo es muy resistente cuando está comprimido. Una placa de hielo funciona así. A medida que descienden, los glaciares compactan y alimentan la placa de hielo. Después comienzan a desprenderse los icebergs de la parte inferior de la placa. Incluso mientras se derrite, la placa soporta la pérdida de hielo y se mantiene como si fuera un puente permaneciendo estable. Solo cuando llega un momento en el que se extrae una pieza clave de la placa de hielo, comienza el desplome, que puede producirse de una forma extremadamente rápida. Creo que ya hemos llegado a ese punto, y un bloque más provocará que todo se venga abajo. Investigaciones recientes atribuyen directamente el desplome de Larsen a las emisiones de dióxido de carbono y al calentamiento global. Los científicos no esperaban que el colapso de Larsen A aumentara el nivel del mar. El hielo a la deriva desplaza un volumen de agua igual al volumen de hielo que contiene. Pero una década después, las consecuencias del colapso del deshielo de una placa de hielo vecina aumentarían el nivel del mar. Larsen A tiene un hermano gigante. Con una superficie aproximada de 3.367 kilómetros cuadrados, Larsen B es casi tan grande como Rhode Island en Estados Unidos. En enero de 2002, tras un verano inusualmente cálido en la península antártica, Larsen B también se desintegró. David Bohm vio cómo se autodestruía. A lo largo de más de 5 semanas, los satélites capturaron el drama de 720.000 millones de toneladas de hielo desmoronándose en el océano. Al igual que con Larsen A, la desintegración de Larsen B no provocó el aumento del nivel del océano, pero muy pronto los expertos descubrieron un efecto inesperado. Aprendimos muchas cosas de Larsen A, pero aún aprendimos mucho más de Larsen B, debido a que las imágenes del satélite y los datos del satélite eran mucho mejores. Las placas de hielo flotantes habían estado frenando a los glaciares de la península. Cuando desaparecieron, Bohm comprobó que los glaciares empezaban a acelerarse y a llegar antes al mar, donde terminaban de derretirse. Y la aceleración era dramática. También descubrió que algunos glaciares se desplazaban 8 veces más rápido que antes de que se desintegrara Larsen B. A diferencia de las placas, cuando los glaciares continentales llegan al mar y se derriten, provocan un aumento en el nivel del mar. Bohm calcula que si se derritieran todos los glaciares de la península, el nivel del mar aumentaría 25 centímetros. Pero lo que realmente preocupa a los científicos es lo que está ocurriendo en el oeste. Si la península antártica es el entremés, el Antártico Occidental es el plato fuerte, dado que es una placa mucho más grande. La placa occidental antártica ocupa una superficie de 1,6 millones de kilómetros cuadrados de hielo anclado sobre tierra firme. En algunos puntos tiene hasta 3 kilómetros de densidad. La aceleración de los glaciares podría tener aquí un efecto catastrófico.
Si se derritieran por completo, el nivel del mar subiría 5 metros. A diferencia de la península, la placa occidental antártica se extiende hasta el océano y está anclada en el fondo marino. Hasta el momento ha permanecido protegida de las corrientes oceánicas cálidas por dos placas de hielo de una extensión similar a la de Texas y Arizona juntas. Lo que más preocupa a los expertos es el proceso por el cual la placa de hielo está llegando al océano con más rapidez de lo que solía. Para poder calcular con exactitud cuándo se podría producir el deshielo, es necesario comprender la causa de la aceleración de los glaciares. El oeste parece un bloque de hielo sólido, pero los estudios realizados con el radar demuestran que el hielo se desplaza en dirección al mar a través de una serie de extensas zonas denominadas ríos de hielo. Algunos de estos ríos llegan a alcanzar 480 kilómetros de longitud y 96 kilómetros de anchura. Como ocurre con las corrientes en un río, el hielo de estos cursos se desplaza hasta 100 veces más deprisa que el resto de la placa de hielo. Cuanto mayor sea la corriente y más rápido se mueva, más hielo llegará y se derretirá en el océano. Los científicos usaron los datos de los satélites para calcular la velocidad de los ríos de hielo del occidente ártico, pero sus investigaciones se centraron fundamentalmente en las grandes placas de hielo, hasta que en el año 2003 se produjo la gran sorpresa. Ninguno de nosotros había estado observando el otro tercio de la placa de hielo occidental antártica que desapareció en el mar de Amundsen. Más tarde conseguimos datos del satélite y esos datos nos confirmaron que habíamos estado buscando en los lugares equivocados. Este es el glaciar Isla de los Pinos. Mide 200 kilómetros de longitud por 30 kilómetros de anchura y es el glaciar de la Antártida que se desplaza a mayor velocidad. Las líneas en esta imagen de satélite muestran cómo se adentra en el mar. En 2003, los científicos comunicaron que avanzaba casi 3 kilómetros al año. Su velocidad se había incrementado un 22% en tan solo 2 décadas. En 2006 descubrieron que la tasa de aceleración del glaciar de Isla de los Pinos se había incrementado un 30%. Los científicos desconocen si proseguirá incrementándose de esta forma drástica su velocidad. Pero el 10% de la placa de hielo occidental antártica alcanza el mar a través del glaciar de Isla de los Pinos. Un nuevo incremento en su velocidad podría tener consecuencias definitivas para toda la placa de hielo y, por consiguiente, para el aumento del nivel del mar. Si toda la placa occidental se derritiera, el nivel de los océanos subiría 5 metros. Estos últimos datos preocupan enormemente a Boggum. No hay ningún dato que me permita descartar la idea de que la placa de hielo occidental ártica sea vulnerable al cambio climático a largo plazo, y en los próximos siglos podría producirse un aumento dramático del nivel del mar. Enfrentados a tantas incertidumbres, algunos científicos recurren a diferentes fuentes de información para responder a esta pregunta. ¿Cuándo afectará el deshielo a nuestras vidas? En lo más profundo de los glaciares continentales de Groenlandia y la Antártida pueden encontrar algunas pistas. ¿Está en el pasado la clave del futuro? Los glaciares guardan en sus hielos más de 21 millones de kilómetros cúbicos de agua dulce. Si todo ese hielo se derritiera, el nivel de los océanos se elevaría más de 75 metros. ¿Qué significaría eso para la tercera parte de la población mundial que vive próxima a la costa? Este es el edificio Flatiron, uno de los iconos de Nueva York. Tiene 21 pisos y mide 87 metros de altura. Si solo se fundieran los glaciares alpinos, el nivel del mar aumentaría aproximadamente 30 centímetros. Si usamos el Flatiron como una enorme vara de medir, esto es lo que sucedería. A medida que progresara el deshielo, Groenlandia aportaría 7 metros. Y la placa de hielo occidental antártica 5 metros. El edificio Flatiron quedaría inundado hasta la tercera planta. Los científicos han calculado la cantidad exacta de agua implicada, pero para saber el cuándo, necesitan buscar en el pasado.
Para ello extraen muestras de hasta 3,5 kilómetros de longitud de las placas de hielo de la Antártida y Groenlandia. Los núcleos de hielo han aportado a los científicos algunas visiones sorprendentes sobre cómo era el clima en el pasado. Aproximadamente hace 11.500 años el clima del planeta sufrió cambios abruptos. Algunos cambios fueron considerables y muy rápidos, y algunos se produjeron en menos de una década. En el Laboratorio Nacional de Núcleos de Hielo de Denver, Colorado, se guarda una colección de núcleos de hielo. El doctor Richard Ailey, glaciólogo de la Universidad Estatal de Pensilvania, busca respuestas en el hielo. En compañía de su equipo analiza los núcleos de hielo del Antártico Occidental. Nosotros somos historiadores del clima y realmente creemos que saber lo que ocurrió en el pasado nos ayudará a comprender mejor qué nos reserva el futuro y cómo podemos afrontarlo mejor. Ailey quiere saber cómo afectaron en el pasado las temperaturas al movimiento de las placas de hielo. Un desplazamiento más rápido indica un incremento en la velocidad del deshielo. Utilizando el llamado estado Rixby, Ailey proyecta un haz de luz a través de dos filtros polarizados sobre una sección del núcleo. Los cristales de hielo individuales aparecen con diferentes colores. La profusión de colores de los cristales están dispuestos en direcciones distintas. Eso retrasa el desplazamiento del hielo. Si todos los cristales tuvieran el mismo color, significaría que estaban alineados y por lo tanto el hielo se desplazaría a una velocidad mayor. Si todos los cristales señalaran en esa dirección, iría muy rápido. La temperatura del hielo es crucial. A medida que se caliente con el aumento de las temperaturas, se desplazará con más facilidad. A continuación, Ailey coge una sección de un núcleo del año 1000, cuando los vikingos descubrieron el Nuevo Mundo. Examina las burbujas atrapadas en las capas anuales del núcleo. Cuando la nieve cae, atrapa pequeñas burbujas de aire. Esas burbujas indican a Ailey el nivel de dióxido de carbono en ese preciso momento. Los científicos cuantifican los diferentes isótopos de oxígeno para calcular la temperatura que había cuando las burbujas quedaron atrapadas en el hielo. Este registro de cambios glaciares del pasado proporciona a los científicos una nueva perspectiva sobre cómo se comporta la placa de hielo a diferentes temperaturas globales. Estos y otros datos acerca de la placa de hielo se introducen en un programa informático para ayudar a los científicos a predecir el futuro. La escala temporal prevista para el colapso es de 1000 años. Pero algunos científicos creen que los últimos descubrimientos en la Antártida y Groenlandia indican que el deshielo y el consiguiente aumento del nivel del mar podrían tener lugar mucho antes. Según las predicciones actuales, el nivel de los océanos aumentará 50 centímetros a finales de este siglo. Pero el aumento del nivel del mar no será la única consecuencia de la desaparición de los glaciares, y tampoco será necesario vivir en la costa para notar los efectos. En algunos lugares del mundo ya sufren otras consecuencias. El reino del Bután, en la cordillera del Himalaya. La imagen de satélite muestra algunos de sus 2.700 lagos glaciares. Los lagos glaciares son aparentemente como cualquier otro lago, pero son producto del agua acumulada a consecuencia del deshielo en diques naturales tras el retroceso de los glaciares. Este dique o morrena se forma durante el avance del glaciar y alcanza su posición final, al igual que una máquina excavadora acumulando materiales. El problema es que la morrena o dique natural es muy inestable. Una avalancha de rocas o los bloques de hielos desprendidos del glaciar pueden provocar una avalancha. La ola resultante podría ser lo bastante fuerte como para romper el dique y provocar una inundación catastrófica. Los científicos denominan a este fenómeno inundaciones o avalanchas glaciares. ...7 de octubre de 1994... Aldea de Punakha. El dique del lago glaciar Lugisho cede repentinamente. Lanza 18 millones de metros cúbicos de agua al río Po Chu, que viaja en 80 kilómetros río abajo.
Una avalancha de 5 metros de altura de rocas, fango y árboles alcanza Punakha a las 6 de la madrugada, sin previo aviso. Los árboles desnudos de ramas se transforman en enormes arietes, destruyéndolo todo a su paso. La avalancha destruye la aldea y acaba con 21 vidas. El Dr. John Reynolds es un glaciólogo británico que investiga las avalanchas del pasado para intentar predecir su posible frecuencia en el futuro. Ha descubierto un depósito de árboles y cantos rodados, resultado de una avalancha enterrado bajo una colina. Reynolds no tiene ninguna duda de que en el pasado una avalancha de grandes dimensiones asoló la región. Parece que hemos encontrado los restos de un viejo tronco rodeado de todo tipo de materiales fluviales, como esos cantos puntiagudos diseminados por aquí. Hay muchos, y también hay grandes cantos rodados. Todo indica que hemos encontrado los restos de un antiguo depósito fluvial. Igualmente, sus investigaciones sugieren que las avalanchas glaciares son una amenaza cada vez mayor en el Himalaya. Hemos descubierto que en los años 50 se producía una avalancha cada 10 años. En los años 90 se producía una cada 3 años. En el año 2010 calculamos que se producirá una avalancha al año. Bután es un ejemplo de cómo el deshielo de los glaciares afecta ya a algunas comunidades. En Venecia, Italia, las consecuencias del aumento del nivel del mar ya han empezado a hacerse notar. Esta ciudad nos ofrece una visión anticipada de cómo podría ser la vida en el año 2050. Estos son los niños de hoy. ¿Qué aspecto tendrá el mundo cuando cumplan 50 años? Según las últimas previsiones, el nivel del mar habrá subido 4 centímetros a finales de siglo. Venecia, Italia. Es un llamativo ejemplo práctico del impacto que el aumento del nivel del mar podría tener sobre una ciudad y sus habitantes. Venecia se alza sobre una serie de pequeñas islas dentro de una laguna en la costa adriática del norte de Italia. Laura Carbognin, especialista en geoestadística, investiga la historia y la secuencia temporal del aumento del nivel del mar en Venecia. Durante el siglo XX el aumento del nivel está bien documentado, pero para remontarse al pasado, hace 300 años, Carbognin usa una novedosa fuente histórica. Estos cuadros del siglo XVIII fueron creados usando una cámara oscura. Son tan precisos como una fotografía actual y muestran cómo hace 300 años los escalones y otros detalles estaban sumergidos. Están completamente destruidos. En tan solo 3 siglos, que no es un periodo muy largo, pero el impacto es realmente tremendo. Venecia ya está viviendo con 2 centímetros de agua de más, la mitad debida al aumento del nivel del mar y la otra mitad al hundimiento natural. Y eso no es todo. La plaza de San Marcos es el punto más bajo de la ciudad. Está a tan solo 6 centímetros sobre el nivel del mar. Unas 7 veces al año la marea inunda la plaza por completo, sumergiéndola bajo 1 metro de agua. Esas inundaciones hacen la vida muy difícil. Más de 85.000 personas han abandonado la ciudad en los últimos 100 años. Los venecianos que siguen aquí son verdaderos estoicos. Siguen manteniendo una buena alianza con el agua. Siguen considerando que el agua es un elemento esencial en sus vidas. Se ven obligados a abandonar los pisos bajos de sus casas y a subir las aceras de la ciudad. En el verano de 2006, las escalinatas del muelle de San Marcos tuvieron que ser levantadas 20 centímetros. Existe también un gran proyecto en construcción en la actualidad, el proyecto MOSE.
79 compuertas dispuestas sobre el fondo del mar cerrarán las 3 entradas principales del Adriático a la laguna. Cuando el agua suba 1 metro, las compuertas se llenarán de aire y se alzarán creando una barrera que impedirá el paso del mar. ¿Es la ingeniería la solución para un aumento del nivel del mar de 30 centímetros? El geógrafo Dr. Paolo Piraccioli tiene sus dudas. Piraccioli ha calculado que incluso con las compuertas en funcionamiento, un aumento adicional de 30 centímetros en el nivel del mar en combinación con una tormenta en el momento de marea alta, provocaría una inundación devastadora de la ciudad de hasta 2 metros. Piraccioli cree que la barrera ha quedado obsoleta antes incluso de haber sido terminada. El Mose fue diseñado hace más de 20 años, cuando no se sabía nada aún del efecto invernadero ni del aumento del nivel del mar, por lo que fue diseñado para las subidas naturales del mar en el pasado. Desde ese punto de vista es un proyecto obsoleto. Incluso la subida prevista para finales de siglo de 45 centímetros sería suficiente para poner a la ciudad de rodillas. El aumento del nivel del mar sería ya un grave problema, pero si a esto le añadimos una tormenta, el impacto sería aún peor debido al efecto denominado marejada ciclónica. Es como un muro de agua. Los fuertes vientos agitan la superficie del océano haciendo que el agua se acumule por encima del nivel habitual del mar. Las altas presiones atmosféricas en los bordes de una tormenta o huracán hacen que el océano se abombe bajo el ojo del huracán, donde la presión es más baja. Estas marejadas pueden subir el nivel del mar más de 6 metros y formar frentes de 80 kilómetros o más, provocando inundaciones costeras realmente catastróficas. Con frecuencia este es el efecto más devastador de un huracán. 1.300 kilómetros al norte de Venecia se encuentran los Países Bajos. Con la mitad de su país bajo el nivel del mar, los holandeses se toman muy en serio el cambio climático. Si el nivel del mar aumentara 1 metro este siglo, como muchos creen que ocurrirá, así es como quedarían los Países Bajos. Casi la mitad del país, incluidas sus 3 ciudades principales, Ámsterdam, La Haya y Rotterdam, corren peligro de inundación si sube el nivel del mar. El país ya conoce por una amarga experiencia el poder destructor de una marejada ciclónica. En el recuerdo aún sigue viva la trágica tormenta de 1953, que provocó una ola de 3 metros de altura que desbordó los diques. 1.835 personas perdieron la vida. Los holandeses encontraron en la ingeniería la solución a futuras marejadas ciclónicas. El perfil de sus costas, con abundantes estuarios, facilitó la construcción de barreras artificiales para cerrar el paso al mar. El proyecto Delta representó un nuevo amanecer, una red de barreras, diques y canales de 14.700 millones de dólares. Muchos consideran a este dique situado en la desembocadura oriental del río Escalda la octava maravilla del mundo. Sus 62 compuertas forman una barrera de 3 kilómetros que domina el estuario. Se cierran cuando amenaza tormenta. Más al norte, la barrera Maesland protege a 1 millón de personas y al puerto de Rotterdam. Dominando de un extremo a otro, sus 2 imponentes compuertas blancas son casi tan largas como la Torre Eiffel de París. Las compuertas de 21 metros de altura están diseñadas para contener tormentas marinas de hasta 3 metros por encima del nivel habitual del mar. Pero por muy altas que sean las defensas, el nivel del mar sigue creciendo. Y no en todas partes es posible construir barreras artificiales. El área metropolitana de Nueva York es la región más poblada de Estados Unidos. Más de 22 millones de personas viven en 34.000 kilómetros cuadrados.
La ciudad tiene aproximadamente 2.500 kilómetros de costa. 4 de sus 5 distritos son islas. Tal vez los neoyorquinos lo ignoren, pero viven bajo la amenaza de las nor'easters, o tempestades de invierno, y de los huracanes en verano. Nicholas Koch, geólogo y profesor de la Universidad de Queens en Nueva York, investiga el impacto que los huracanes podrían tener sobre la región. Y la historia confirma que el área de Nueva York fue alcanzada por un gran huracán a pesar de encontrarse tan al norte. Los neoyorquinos viven de espaldas a la realidad. Creen que algo así no puede ocurrir, pero ocurrirá, porque los geólogos siempre decimos que si algo sucedió en el pasado, volverá a suceder. Y si hace mucho que no sucede, es que pronto sucederá. Koch considera a Nueva York una ciudad muy vulnerable ante la posibilidad de la llegada de un gran huracán con marejada ciclónica. Los huracanes circulan en sentido contrario a las agujas de un reloj. Los vientos empujan el agua de este a oeste. La potencia de una marejada ciclónica se incrementaría por la geografía de Nueva York. El área de Nueva York y Nueva Jersey forma un ángulo recto. En un frente de huracán, el agua chocaría contra un ángulo recto y el agua no puede pasar por ahí, porque no hay sitio para hacerlo y por lo tanto asciende. Koch ha encontrado en el pasado una aleccionadora historia que muestra el daño devastador que podría provocar un huracán aun cuando no aumentara el nivel del mar. La historia comienza en 1995. Un huracán ha pasado cerca de Nueva York. Koch sabe que las olas han debido causar algunos daños y envía a sus alumnos de geología a la playa de Rockaway, en el distrito de Queens, a ver qué es lo que descubren. Hoy tenemos a la tormenta tropical Beryl enviando estas olas que han arrastrado la arena de la playa, dejando al descubierto los estratos que se ocultan debajo. Las condiciones de hoy son prácticamente idénticas a las del día de nuestro hallazgo. Lo que encontraron forma una extraordinaria colección de trozos de muñecas, quinqués, trozos de porcelana y cristal. Es evidente que son antiguos. La marca de la porcelana es de 1890. Koch no tiene ni idea de dónde proceden. Estudia viejos mapas y periódicos, hasta que finalmente descubre una historia asombrosa. La noche del 24 de septiembre de 1893, un huracán de categoría 2 alcanzó la región de Nueva York, provocando una tempestad tan potente que hizo desaparecer una isla situada frente a la costa de Rockaway. Yo, que nací y me crié en Nueva York, no tenía ni idea de que había una isla frente a Rockaway. Conforme avanza en sus lecturas, Koch descubre que no se trataba de un banco de arena aislado. La isla de Hog era uno de los lugares favoritos de los neoyorquinos, al que solían ir a comer, beber y divertirse. Medía 1,5 kilómetros de longitud. Era la versión siglo XIX de los Hamptons. Aquel día desapareció para siempre. El huracán llegó de noche y no murió nadie. Si el nivel del mar sube y hay una tempestad, otras islas podrían desaparecer. Los científicos de la NASA calculan que en la ciudad de Nueva York el nivel del mar habrá aumentado entre 40 y 50 centímetros en el 2050. Si a eso le sumamos una marejada ciclónica, las consecuencias podrían ser unas inundaciones de dimensiones catastróficas. Y la evacuación de esta ciudad sería muy difícil, con millones de personas intentando salir. La doctora Cynthia Rosenzweig del Instituto Goddard de la NASA para Estudios Espaciales hizo esas predicciones en el 2006 y ha identificado las zonas claves de mayor riesgo. Muy bien, José. En marcha. Rosenzweig se dirige al Bajo Manhattan, el centro financiero del país. Su primera parada, la zona cero. Bien, bajemos a echar un vistazo. Demostró ser vulnerable el 11S y en nuestro trabajo señalamos otra forma de vulnerabilidad.
Esta es la mejor vista. El nivel del suelo está 3 metros por debajo del nivel del mar. La construcción profundiza aún muchos metros más. En el pasado, las marejadas ciclónicas inundaron esta misma zona. En 1821, un huracán de categoría 4 provocó una inundación de 4 metros de altura. Siguiente parada, el túnel Battery, en Brooklyn. Estos túneles se han inundado en el pasado a causa de las grandes tormentas. Son vías de comunicación vitales. La vida diaria de muchas personas sufriría alteraciones graves si estos túneles volvieran a inundarse. Y no solo es una amenaza para los conductores. Cada día 5.700.000 viajeros usan el transporte público en Nueva York. La tormenta Nor'easter de 1992 demostró lo que puede pasarle al metro cuando hay una tormenta con marea alta. Siguiente parada, la terminal subterránea de South Ferry, a solo 5 metros de distancia de la orilla. Se inundaría el edificio, pero también inundaría esto, debajo de mis pies. Y el agua entraría directamente por estos conductos de ventilación hasta el metro. Última parada, Wall Street. Estamos justo al lado del agua. Es una situación extremadamente vulnerable en caso de que ocurriera una marejada ciclónica que elevaría el nivel del mar inundando nuestro distrito financiero. El Producto Regional Bruto, nuestro valor económico, es aproximadamente de $1 billón anuales. Y aquí estamos a merced del mar. Todo el mundo quiere saber con exactitud cuándo empezará a subir el nivel del mar haciendo todo esto realidad. Pero hay numerosos factores que complican los cálculos sobre la velocidad del deshielo. Y que podrían dejar en ridículo las previsiones temporales. Los más destacados científicos tratan de responder a la gran pregunta: ¿cuándo se verán afectadas nuestras vidas por el deshielo de los glaciares? Nuestros hijos y nosotros mismos nos enfrentamos a finales del presente siglo a un aumento de 50 centímetros del nivel del mar. Pero existe otro proceso en marcha que podría hacer que esas predicciones resultaran ingenuamente optimistas. Se trata de un mecanismo de retroalimentación basado en el principio del albedo, según el cual los colores pálidos reflejan el calor, mientras que los colores oscuros lo absorben. El Dr. Richard Ailey, glaciólogo de la Universidad de Pensilvania, nos explica este principio usando coches y polos. Hace una bonita y soleada mañana en Denver, casi tórrida. Ya tenemos los polos y vamos a ver lo que pasa. El coche blanco representa la superficie terrestre cubierta de hielo. Refleja el sol y tiene por lo tanto lo que se denomina un albedo alto. El coche negro, la tierra o el océano, es oscuro, de forma que absorbe la energía del sol y se calienta de forma más rápida. Tiene un albedo bajo. Los polos representan a los glaciares que se derriten. En mi bolsillo llevo un reloj de los de toda la vida. Vamos a ver cuánto tardan en derretirse los polos sobre los coches. Vamos allá. Solo ha pasado 1 minuto y las gotas han empezado a caer como locas en el coche negro y solo un poco en el coche blanco. Vaya, prácticamente ya ha desaparecido el polo del coche negro. Aún queda un poco de polo. 5 minutos. Groenlandia durará un poco más que este polo. Incluso los glaciares de montaña durarán más. Acabamos de perder el glaciar del coche negro. Solo ha durado 7 minutos, pobre. No queda mucho de nuestro glaciar. No lo ha conseguido. Mientras, el polo del coche blanco también se está derritiendo, pero resiste un poco más. Se ha salvado. El hielo no solo se derrite con mayor rapidez sobre el coche negro, al hacerlo provoca el efecto dominó. A medida que desaparecen, los glaciares de nieve van dejando al descubierto más superficie terrestre oscura y agua.
El planeta absorbe más calor solar. Como consecuencia se derrite más hielo y nieve. Una reacción en cadena planetaria está en marcha. Esto es un poco tonto, pero alerta sobre algo muy importante para el planeta. Si cambiamos las cosas provocando una subida en el termostato, eso causará que otros termostatos suban aún más. Y la espiral del deshielo será aún más rápida. Son estas complejas variables las que dificultan a la hora de hacer predicciones exactas sobre la desaparición de los glaciares. El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático que Naciones Unidas publicó en 2007 asegura que el nivel de los océanos aumentará hasta 43 centímetros a finales de siglo. Pero esta predicción está basada en modelos informáticos que no incluían los últimos hallazgos sobre Groenlandia y la Antártida. Muchos científicos, a la luz de las últimas revelaciones, creen que el nivel del mar podría aumentar mucho más. Científicos de la Universidad de Arizona han calculado el impacto devastador que tendría en las costas de Estados Unidos un aumento de 1 metro en el nivel del mar. Esto es Nueva Orleans. En rojo aparecen las zonas más vulnerables a las inundaciones. En Florida, los Cayos, los Everglades y partes de Miami son propensas a las inundaciones marinas. Más al norte, partes de Baltimore, Filadelfia e incluso Washington D.C. corren peligro. Esto es Nueva York antes y después de que el nivel del mar aumente 1 metro. El color blanco indica la densidad de población. El Bajo Manhattan es una zona especialmente vulnerable. Pero a medida que desaparezcan más glaciares y la reacción en cadena comience, el nivel de los mares podría subir más en un plazo de tiempo más breve que el contemplado por las actuales previsiones. En el peor de los escenarios posibles, el nivel del mar subiría 75 metros a causa del deshielo de todos los glaciares del planeta. Los glaciólogos han recorrido un largo camino estos últimos 20 años. Los científicos se esfuerzan por intentar saber qué ocurrirá en los próximos 20 años y mucho después. Mientras luchan por descubrir cómo responderán los glaciares al calentamiento del clima, quedan aún más preguntas que respuestas. La Tierra es un planeta dinámico en constante cambio. El hecho de que seamos capaces no solo de empezar a entender, sino también a valorar las consecuencias, a comprender que podemos ser los responsables de algunos de estos cambios y también de aceptar que, hagamos lo que hagamos, solo somos una parte muy pequeña de un sistema natural mucho más complejo. Simplemente id y preguntad a un continente cubierto de una capa de hielo blanco de 3 a 5 kilómetros de espesor que qué va a hacer es una pregunta difícil. Hay muchas cosas que tenemos que aprender antes. Los modelos climáticos predicen que cuando los niños que hoy tienen 9 años cumplan los 75, el termómetro marcará 3 grados centígrados más que hoy. El peor de los escenarios posibles imaginado por los expertos actuales podría resultar no alarmista, sino insensatamente optimista. Porque las evidencias demuestran que cuando el planeta se calentó en el pasado, el nivel de los océanos no subió 50 centímetros como predicen los científicos, sino 4 metros como mínimo sobre el nivel actual. El mundo se está calentando. Los 12 años más cálidos jamás registrados han tenido lugar desde 1990, y las consecuencias de este calentamiento global podrían ser devastadoras. Algunos científicos pronostican huracanes más potentes y frecuentes, más incendios forestales, un aumento de la desertificación y más sequías, mientras el dióxido de carbono en la atmósfera alcanza niveles récord. Uno de los efectos ya visibles es el deshielo de los glaciares. Y los últimos datos indican que está sucediendo con mayor rapidez de la que los expertos habían previsto. ¿Cómo van a cambiar los glaciares las vidas de estos niños de 9 años en el futuro?
Los glaciares desempeñan un papel clave en el mantenimiento del equilibrio del clima terrestre. Están en todos los continentes, cubriendo casi 15 millones de kilómetros cuadrados de la superficie terrestre. De todo el hielo de los glaciares de nuestro planeta, representado por estos cubos, más del 90% se encuentra en la Antártida. Aproximadamente el 8% está en Groenlandia. El 0,7% se encuentra en los glaciares de Norteamérica, Asia y el resto del mundo. Y el 0,1%, 16.000 kilómetros cúbicos de hielo, en Alaska, donde el retroceso de los glaciares es más evidente y dramático. Esto es el Bahía Glaciar, situado en el extremo sudoriental de Alaska. Aquí el hielo se derrite a mayor velocidad que en ningún otro lugar del planeta. Bruce Molnia es un insigne glaciólogo experto en los glaciares de Alaska. Desde 1974 viene registrando los cambios experimentados por estos glaciares. Julio de 2006. Molnia vuelve un año más para llevar a cabo su trabajo de campo anual. Recoge evidencias de cómo responden los glaciares a los cambios climáticos. Usa las fotografías que ha tomado a lo largo de casi 4 décadas para evaluar su declive. 30 años atrás, la mayoría de los glaciares que observaba estaban avanzando. No podía imaginar que sería testigo de un retroceso tan dramático de los glaciares a lo largo de mi vida. Primera parada, el glaciar Lamplug. El año pasado su frente o término parecía mucho más saludable. Este año Molnia lo ha encontrado lleno de grietas profundas e inclinado en el centro. Varios torrentes formados por las aguas del deshielo corren a través del glaciar. Por lo que veo hoy aquí, es evidente que esta parte del glaciar ha cambiado y muestra todo tipo de evidencias significativas de un retroceso imparable. Tras visitar algunos glaciares más, Molnia llega a uno que ha experimentado uno de los retrocesos más inquietantes de Bahía Glaciar. Se trata del glaciar Muir. Molnia hizo estas fotografías en 1976, exactamente en este mismo punto. Cuesta creer que sea el frente externo del mismo glaciar. No podría relacionar las dos imágenes. El cambio es evidente. En 25 años y debido al cambio climático, el glaciar Muir ha pasado de ser la atracción número 1 a ser el vestigio de un glaciar. Molnia baja a tierra. De cerca es aún peor de lo que había pensado. Dos grandes corrientes atraviesan el glaciar, indicando un deshielo sustancial. Los témpanos que bajan saltando por el canal de agua proceden de la parte inferior del glaciar. Sin duda es un espectáculo, pero esto significa que el glaciar Muir desaparece rápidamente. De hecho, estamos presenciando la desaparición del glaciar Muir en el océano. Es muy triste estar aquí parado viendo cómo desaparece un viejo amigo. Todos los datos, reunidos meticulosamente por Molnia, conducen a una lúgubre conclusión. Sus investigaciones, al igual que las de sus colegas, le hacen concluir que la gran mayoría de los grandes valles glaciares de Alaska están menguando y en retroceso. Aquí la velocidad a la que retroceden es la más alta registrada en todo el planeta. La gran mayoría de los glaciares alpinos del mundo comparten el mismo destino fatal. Más del 98% están retrocediendo. Los científicos calculan que el deshielo de todos los glaciares alpinos provocaría un aumento en el nivel del mar de aproximadamente 30 centímetros, algo que podría ocurrir en los próximos 100 años. Para comprender por qué desaparecen los glaciares, antes necesitamos saber cómo se forman. Un glaciar es el resultado de muchos años de nevadas. La presión de su propio peso hace que la nieve cristalice y se convierta en hielo. Así nace un glaciar.
Los glaciares parecen estar inmóviles, pero en realidad están en movimiento constante. En 2003, los científicos observaron un glaciar que avanza a un ritmo de casi 13 kilómetros al año, es decir, a una media de 34 metros al día. Los glaciares, debido a la fuerza de la gravedad, se deslizan por la pendiente. Molniya usa una sustancia hecha de cola, agua y detergente para ilustrar el proceso. Añade un poco de barro para mostrarnos la forma en que los glaciares arrastran los derrubios montaña abajo. Los glaciares se conducen de una forma muy parecida a la de los ríos. Cada uno se mueve a una velocidad diferente dependiendo de su rampa. De hecho, también se los conoce como ríos de hielo. La velocidad a la que se desplaza un glaciar determina la velocidad a la que el hielo llega al océano y se convierte en iceberg. Un glaciar es como una cuenta bancaria. Si cae más nieve sobre el glaciar de la que se funde, entonces su crédito aumenta y crece. Sería un glaciar sano. Si recibe menos nieve de la que se derrite, el glaciar entra en pérdidas y desaparece. Sería un glaciar enfermo. El deshielo que los científicos están observando actualmente en todo el planeta es el más importante ocurrido en 12.000 años. Una de las razones por la que hay tantos glaciares enfermos hoy en día tiene que ver con la temperatura. La temperatura global media se ha incrementado 1 grado centígrado a lo largo del último siglo. Pero el incremento de la temperatura no ha sido uniforme en todo el planeta. El calentamiento global no es tan sencillo como puede parecer. El calor circula por todo el globo, desde el Ecuador a los polos, a través de las corrientes oceánicas y de los frentes atmosféricos. Es como intentar calentar una habitación vacía. Encendemos el fuego y esperamos que el calor caldee el aire. La temperatura es diferente en toda la habitación. El aire cálido asciende, por lo que el techo se calienta más que el suelo. Las esquinas se calentarán más lentamente debido a que el aire cálido no llega hasta ellas con tanta facilidad. También resulta más sencillo calentar un lugar frío que uno caliente. Si aportamos calor a un clima frío, su temperatura se elevará rápidamente. Cuanto más cálido sea un lugar, más energía perderá, por lo que es más difícil elevar la temperatura en un lugar cálido que en uno frío. Y existe otro elemento en juego. La Tierra se calienta más rápido que el agua. El océano necesita mucho más calor para calentarse que la Tierra. Las olas mezclan constantemente las aguas superficiales con las aguas más frías de las profundidades. Cuando la superficie terrestre se calienta, parte de ese calor se transmite al suelo, pero la mayor parte va al aire. Dado que el hemisferio norte contiene la mayor parte de la masa terrestre del planeta, las temperaturas aumentan más deprisa en el norte que en el sur. Así, en el último siglo, la temperatura en el Himalaya se ha incrementado en 0,5 grados centígrados. En Alaska, la temperatura media ha aumentado 2 grados centígrados en la mitad de tiempo. Uno de los mayores incrementos de temperatura se ha producido en el extremo del hemisferio norte, en el sudeste de Groenlandia. La temperatura media se ha incrementado espectacularmente, 3 grados centígrados en tan solo 20 años. Después de la Antártida, es Groenlandia donde se encuentran la mayoría de los glaciares continentales que aún existen en el planeta. El 8% de estos cubos, que representan todos los glaciares del mundo, se encuentran en Groenlandia. Con aproximadamente 1.800.000 kilómetros cuadrados, el glaciar continental de Groenlandia tiene una extensión similar a la de México. Aquí hay tanto hielo que si se derritiera todo provocaría un aumento en el nivel del mar de 7 metros. También aquí los científicos están empezando a descubrir la magnitud del deshielo. En 2006, los científicos usaron satélites para calcular la velocidad a la que avanzaban los glaciares de Groenlandia. Los resultados fueron sorprendentes. En 1996, los glaciares de Groenlandia perdieron casi 91,5 kilómetros cúbicos de hielo. En 2006 perdieron algo increíble, 220 kilómetros cúbicos. La velocidad de deshielo en Groenlandia se había doblado en tan solo 10 años.
Los científicos han descubierto que los glaciares no solo se funden, también se mueven a mayor velocidad. Están atrapados en un círculo vicioso. A medida que los glaciares se calientan y derriten, el agua se acumula en la superficie y se filtra hasta llegar a la roca madre. La fina capa de agua que se forma actúa a modo de lubricante, por lo que el glaciar se desliza sobre la roca con mayor facilidad y velocidad. Es como patinar sobre hielo. Conforme el patinador se desliza por la superficie, la cuchilla derrite el hielo formando una fina capa de agua. Al igual que ocurre con el glaciar, ese lubricante facilita el movimiento de la cuchilla por el hielo. Pero Groenlandia no es el único lugar donde los glaciares están acelerándose. El casquete de hielo de la Antártida contiene 29 millones de kilómetros cúbicos de hielo. Existen nuevas evidencias de que aquí también se está produciendo una aceleración. El deshielo total provocaría un aumento en el nivel del mar de 70 metros, cambiando la Tierra tal y como la conocemos. El calentamiento global está derritiendo los glaciares de todo el mundo. La consecuencia, el aumento del nivel del mar. ¿Afectará pronto este fenómeno a nuestras vidas? Para los científicos, la complejidad en la forma en que los glaciares responden al calentamiento global significa que no hay respuestas sencillas. Pero algunos hechos dramáticos en el continente más remoto del planeta les han proporcionado algunas pistas nuevas. Más del 90% de estos cubos, que representan el hielo de todos los glaciares del planeta, están en el continente de hielo, la Antártida. Con una extensión similar a la de México y Estados Unidos juntos, la Antártida contiene más de 29 millones de kilómetros cúbicos de hielo. Las placas de hielo que hay aquí se cuentan entre los glaciares más grandes del planeta. El glaciólogo austríaco Helmut Roth fue testigo de un hecho que cambió la idea que tenían los expertos acerca de la velocidad a la que un glaciar puede fundirse. En 1994, Roth dirigía un equipo para estudiar el casquete de hielo de la península antártica. Esta región ha experimentado un incremento de la temperatura media de 2,5 grados centígrados en los últimos 50 años. Extendiéndose en dirección a Sudamérica, la espina dorsal de la península es una cordillera desde donde descienden vertiginosamente los glaciares. Al llegar al océano, se expanden sobre el mar en forma de placas de hielo flotantes. Existía una, llamada Larsen A, con una extensión de 2.476 kilómetros cuadrados. Esta placa de hielo era lo bastante grande para dar cabida a 3 ciudades como Nueva York. A principios de los 90, Larsen A era una planicie perfecta, pero en 1994, Roth se alarmó al descubrir fracturas, fallas y profundas grietas cruzando el hielo en todas direcciones. Esta es una cuña que encontramos casualmente en algún lugar de la planicie de la placa de hielo. Tiene 15 metros de altura. Roth no sabía que esas expresivas esculturas serían las precursoras del colapso de la placa. Las grietas nos dieron una idea, pero nunca imaginamos que la placa de hielo desaparecería por completo al cabo de 2 meses. Desde su situación en la placa, Roth y su equipo no podían hacerse una idea de la magnitud de su deterioro. Las altas temperaturas habían provocado el deshielo de la superficie. Las áreas azules en esta imagen de satélite muestran cómo el agua se acumula en las llamadas charcas de deshielo en la superficie de la placa. El agua, producto del deshielo, se filtra a través del hielo debilitando su estructura. De vuelta en Austria, Roth siguió observando Larsen A vía satélite. En enero de 1995 llegó el verano antártico. Roth vio cómo se rompía la placa de hielo en miles de pequeños icebergs. Ocurrió en tan solo 3 días. Al principio no podíamos creernos que ya no estuviera allí, solo había agua.
David Bohm, miembro del Centro Nacional Antártico del Reino Unido, es uno de los expertos más destacados del mundo en el hielo del Ártico. Ha elaborado una teoría sobre cómo y por qué se desmoronó la placa de hielo de una forma tan dramática. Esta es mi placa de hielo. El hielo es muy resistente cuando está comprimido. Una placa de hielo funciona así. A medida que descienden, los glaciares compactan y alimentan la placa de hielo. Después comienzan a desprenderse los icebergs de la parte inferior de la placa. Incluso mientras se derrite, la placa soporta la pérdida de hielo y se mantiene como si fuera un puente permaneciendo estable. Solo cuando llega un momento en el que se extrae una pieza clave de la placa de hielo, comienza el desplome, que puede producirse de una forma extremadamente rápida. Creo que ya hemos llegado a ese punto, y un bloque más provocará que todo se venga abajo. Investigaciones recientes atribuyen directamente el desplome del Larsen a las emisiones de dióxido de carbono y al calentamiento global. Los científicos no esperaban que el colapso del Larsen A aumentara el nivel del mar. El hielo a la deriva desplaza un volumen de agua igual al volumen de hielo que contiene. Pero una década después, las consecuencias del colapso del deshielo de una placa de hielo vecina aumentarían el nivel del mar. Larsen A tiene un hermano gigante. Con una superficie aproximada de 3.367 kilómetros cuadrados, Larsen B es casi tan grande como Rhode Island en Estados Unidos. En enero de 2002, tras un verano inusualmente cálido en la península antártica, Larsen B también se desintegró. David Bohm vio cómo se autodestruía. A lo largo de más de 5 semanas, los satélites capturaron el drama de 720.000 millones de toneladas de hielo desmoronándose en el océano. Al igual que con Larsen A, la desintegración de Larsen B no provocó el aumento del nivel del océano, pero muy pronto los expertos descubrieron un efecto inesperado. Aprendimos muchas cosas de Larsen A, pero aún aprendimos mucho más de Larsen B, debido a que las imágenes del satélite y los datos del satélite eran mucho mejores. Las placas de hielo flotantes habían estado frenando a los glaciares de la península. Cuando desaparecieron, Bohm comprobó que los glaciares empezaban a acelerarse y a llegar antes al mar, donde terminaban de derretirse. Y la aceleración era dramática. También descubrió que algunos glaciares se desplazaban 8 veces más rápido que antes de que se desintegrara Larsen B. A diferencia de las placas, cuando los glaciares continentales llegan al mar y se derriten, provocan un aumento en el nivel del mar. Bohm calcula que si se derritieran todos los glaciares de la península, el nivel del mar aumentaría 25 centímetros. Pero lo que realmente preocupa a los científicos es lo que está ocurriendo en el oeste. Si la península antártica es el entremés, el Antártico Occidental es el plato fuerte, dado que es una placa mucho más grande. La placa occidental antártica ocupa una superficie de 1,6 millones de kilómetros cuadrados de hielo anclado sobre tierra firme. En algunos puntos tiene hasta 3 kilómetros de densidad. La aceleración de los glaciares podría tener aquí un efecto catastrófico. Si se derritieran por completo, el nivel del mar subiría 5 metros. A diferencia de la península, la placa occidental antártica se extiende hasta el océano y está anclada en el fondo marino. Hasta el momento ha permanecido protegida de las corrientes oceánicas cálidas por 2 placas de hielo de una extensión similar a la de Texas y Arizona juntas. Lo que más preocupa a los expertos es el proceso por el cual la placa de hielo está llegando al océano con más rapidez de lo que solía. Para poder calcular con exactitud cuándo se podría producir el deshielo, es necesario comprender la causa de la aceleración de los glaciares. El oeste parece un bloque de hielo sólido, pero los estudios realizados con el radar demuestran que el hielo se desplaza en dirección al mar a través de una serie de extensas zonas denominadas ríos de hielo. Algunos de estos ríos llegan a alcanzar 480 kilómetros de longitud y 96 kilómetros de anchura,
Como ocurre con las corrientes en un río, el hielo de estos cursos se desplaza hasta 100 veces más deprisa que el resto de la placa de hielo. Cuanto mayor sea la corriente y más rápido se mueva, más hielo llegará y se derretirá en el océano. Los científicos usaron los datos de los satélites para calcular la velocidad de los ríos de hielo del occidente ártico, pero sus investigaciones se centraron fundamentalmente en las grandes placas de hielo, hasta que en el año 2003 se produjo la gran sorpresa. Ninguno de nosotros había estado observando el otro tercio de la placa de hielo occidental antártica que desapareció en el mar de Amundsen. Más tarde conseguimos datos del satélite y esos datos nos confirmaron que habíamos estado buscando en los lugares equivocados. Este es el glaciar Isla de los Pinos. Mide 200 kilómetros de longitud por 30 kilómetros de anchura y es el glaciar de la Antártida que se desplaza a mayor velocidad. Las líneas en esta imagen de satélite muestran cómo se adentra en el mar. En 2003, los científicos comunicaron que avanzaba casi 3 kilómetros al año. Su velocidad se había incrementado un 22% en tan solo 2 décadas. En 2006 descubrieron que la tasa de aceleración del glaciar de Isla de los Pinos se había incrementado un 30%. Los científicos desconocen si proseguirá incrementándose de esta forma drástica su velocidad. Pero el 10% de la placa de hielo occidental antártica alcanza el mar a través del glaciar de Isla de los Pinos. Un nuevo incremento en su velocidad podría tener consecuencias definitivas para toda la placa de hielo y, por consiguiente, para el aumento del nivel del mar. Si toda la placa occidental se derritiera, el nivel de los océanos subiría 5 metros. Estos últimos datos preocupan enormemente a Bohm. No hay ningún dato que me permita descartar la idea de que la placa de hielo occidental ártica sea vulnerable al cambio climático a largo plazo, y en los próximos siglos podría producirse un aumento dramático del nivel del mar. Enfrentados a tantas incertidumbres, algunos científicos recurren a diferentes fuentes de información para responder a esta pregunta. ¿Cuándo afectará el deshielo a nuestras vidas? En lo más profundo de los glaciares continentales de Groenlandia y la Antártida pueden encontrar algunas pistas. ¿Está en el pasado la clave del futuro? Los glaciares guardan en sus hielos más de 21 millones de kilómetros cúbicos de agua dulce. Si todo ese hielo se derritiera, el nivel de los océanos se elevaría más de 75 metros. ¿Qué significaría eso para la tercera parte de la población mundial que vive próxima a la costa? Este es el edificio Flatiron, uno de los iconos de Nueva York. Tiene 21 pisos y mide 87 metros de altura. Si solo se fundieran los glaciares alpinos, el nivel del mar aumentaría aproximadamente 30 centímetros. Si usamos el Flatiron como una enorme vara de medir, esto es lo que sucedería. A medida que progresara el deshielo, Groenlandia aportaría 7 metros. Y la placa de hielo occidental antártica 5 metros. El edificio Flatiron quedaría inundado hasta la tercera planta. Los científicos han calculado la cantidad exacta de agua implicada, pero para saber el cuándo, necesitan buscar en el pasado. Para ello extraen muestras de hasta 3,5 kilómetros de longitud de las placas de hielo de la Antártida y Groenlandia. Los núcleos de hielo han aportado a los científicos algunas visiones sorprendentes sobre cómo era el clima en el pasado. Aproximadamente hace 11.500 años el clima del planeta sufrió cambios abruptos. Algunos cambios fueron considerables y muy rápidos, y algunos se produjeron en menos de una década. En el Laboratorio Nacional de Núcleos de Hielo de Denver, Colorado, se guarda una colección de núcleos de hielo. El doctor Richard Ailey, glaciólogo de la Universidad Estatal de Pensilvania, busca respuestas en el hielo. En compañía de su equipo analiza los núcleos de hielo del Antártico Occidental. Nosotros somos historiadores del clima y realmente creemos que saber lo que ocurrió en el pasado nos ayudará a comprender mejor qué nos reserva el futuro y cómo podemos afrontarlo mejor.
Ailey quiere saber cómo afectaron en el pasado las temperaturas al movimiento de las placas de hielo. Un desplazamiento más rápido indica un incremento en la velocidad del deshielo. Utilizando el llamado estado Rixby, Ailey proyecta un haz de luz a través de dos filtros polarizados sobre una sección del núcleo. Los cristales de hielo individuales aparecen con diferentes colores. La profusión de colores de los cristales están dispuestos en direcciones distintas. Eso retrasa el desplazamiento del hielo. Si todos los cristales tuvieran el mismo color, significaría que estaban alineados y por lo tanto el hielo se desplazaría a una velocidad mayor. Si todos los cristales señalaran en esa dirección, iría muy rápido. La temperatura del hielo es crucial. A medida que se caliente con el aumento de las temperaturas, se desplazará con más facilidad. A continuación, Ailey coge una sección de un núcleo del año 1000, cuando los vikingos descubrieron el Nuevo Mundo. Examina las burbujas atrapadas en las capas anuales del núcleo. Cuando la nieve cae, atrapa pequeñas burbujas de aire. Esas burbujas indican a Ailey el nivel de dióxido de carbono en ese preciso momento. Los científicos cuantifican los diferentes isótopos de oxígeno para calcular la temperatura que había cuando las burbujas quedaron atrapadas en el hielo. Este registro de cambios glaciares del pasado proporciona a los científicos una nueva perspectiva sobre cómo se comporta la placa de hielo a diferentes temperaturas globales. Estos y otros datos acerca de la placa de hielo se introducen en un programa informático para ayudar a los científicos a predecir el futuro. La escala temporal prevista para el colapso es de 1000 años. Pero algunos científicos creen que los últimos descubrimientos en la Antártida y Groenlandia indican que el deshielo y el consiguiente aumento del nivel del mar podrían tener lugar mucho antes. Según las predicciones actuales, el nivel de los océanos aumentará 50 centímetros a finales de este siglo. Pero el aumento del nivel del mar no será la única consecuencia de la desaparición de los glaciares, y tampoco será necesario vivir en la costa para notar los efectos. En algunos lugares del mundo ya sufren otras consecuencias. El reino del Bután, en la cordillera del Himalaya. La imagen de satélite muestra algunos de sus 2700 lagos glaciares. Los lagos glaciares son aparentemente como cualquier otro lago, pero son producto del agua acumulada a consecuencia del deshielo en diques naturales tras el retroceso de los glaciares. Este dique o morrena se forma durante el avance del glaciar y alcanza su posición final, al igual que una máquina excavadora acumulando materiales. El problema es que la morrena o dique natural es muy inestable. Una avalancha de rocas o los bloques de hielos desprendidos del glaciar pueden provocar una avalancha. La ola resultante podría ser lo bastante fuerte como para romper el dique y provocar una inundación catastrófica. Los científicos denominan a este fenómeno inundaciones o avalanchas glaciares. ...7 de octubre de 1994... Aldea de Punakha. El dique del lago glaciar Lugisho cede repentinamente. Lanza 18 millones de metros cúbicos de agua al río Po Chu, que viaja en 80 kilómetros río abajo. Una avalancha de 5 metros de altura de rocas, fango y árboles alcanza Punakha a las 6 de la madrugada, sin previo aviso. Los árboles desnudos de ramas se transforman en enormes arietes, destruyéndolo todo a su paso. La avalancha destruye la aldea y acaba con 21 vidas. El Dr. John Reynolds es un glaciólogo británico que investiga las avalanchas del pasado para intentar predecir su posible frecuencia en el futuro. Ha descubierto un depósito de árboles y cantos rodados, resultado de una avalancha enterrado bajo una colina.
Reynolds no tiene ninguna duda de que en el pasado una avalancha de grandes dimensiones asoló la región. Parece que hemos encontrado los restos de un viejo tronco rodeado de todo tipo de materiales fluviales, como esos cantos puntiagudos diseminados por aquí. Hay muchos, y también hay grandes cantos rodados. Todo indica que hemos encontrado los restos de un antiguo depósito fluvial. Igualmente, sus investigaciones sugieren que las avalanchas glaciares son una amenaza cada vez mayor en el Himalaya. Hemos descubierto que en los años 50 se producía una avalancha cada 10 años. En los años 90 se producía una cada 3 años. En el año 2010 calculamos que se producirá una avalancha al año. Bután es un ejemplo de cómo el deshielo de los glaciares afecta ya a algunas comunidades. En Venecia, Italia, las consecuencias del aumento del nivel del mar ya han empezado a hacerse notar. Esta ciudad nos ofrece una visión anticipada de cómo podría ser la vida en el año 2050. Estos son los niños de hoy. ¿Qué aspecto tendrá el mundo cuando cumplan 50 años? Según las últimas previsiones, el nivel del mar habrá subido 4 centímetros a finales de siglo. Venecia, Italia. Es un llamativo ejemplo práctico del impacto que el aumento del nivel del mar podría tener sobre una ciudad y sus habitantes. Venecia se alza sobre una serie de pequeñas islas dentro de una laguna en la costa adriática del norte de Italia. Laura Carbognin, especialista en geoestadística, investiga la historia y la secuencia temporal del aumento del nivel del mar en Venecia. Durante el siglo XX el aumento del nivel está bien documentado, pero para remontarse al pasado, hace 300 años, Carbognin usa una novedosa fuente histórica. Estos cuadros del siglo XVIII fueron creados usando una cámara oscura. Son tan precisos como una fotografía actual y muestran cómo hace 300 años los escalones y otros detalles estaban sumergidos. Están completamente destruidos. En tan solo 3 siglos, que no es un periodo muy largo, pero el impacto es realmente tremendo. Venecia ya está viviendo con 2 centímetros de agua de más, la mitad debida al aumento del nivel del mar y la otra mitad al hundimiento natural. Y eso no es todo. La plaza de San Marcos es el punto más bajo de la ciudad. Está a tan solo 6 centímetros sobre el nivel del mar. Unas 7 veces al año la marea inunda la plaza por completo, sumergiéndola bajo 1 metro de agua. Esas inundaciones hacen la vida muy difícil. Más de 85.000 personas han abandonado la ciudad en los últimos 100 años. Los venecianos que siguen aquí son verdaderos estoicos. Siguen manteniendo una buena alianza con el agua. Siguen considerando que el agua es un elemento esencial en sus vidas. Se ven obligados a abandonar los pisos bajos de sus casas y a subir las aceras de la ciudad. En el verano de 2006, las escalinatas del muelle de San Marcos tuvieron que ser levantadas 20 centímetros. Existe también un gran proyecto en construcción en la actualidad, el proyecto MOSE. 79 compuertas dispuestas sobre el fondo del mar cerrarán las 3 entradas principales del Adriático a la laguna. Cuando el agua suba 1 metro, las compuertas se llenarán de aire y se alzarán creando una barrera que impedirá el paso del mar. ¿Es la ingeniería la solución para un aumento del nivel del mar de 30 centímetros? El geógrafo Dr. Paolo Piraccioli tiene sus dudas. Piraccioli ha calculado que incluso con las compuertas en funcionamiento, un aumento adicional de 30 centímetros en el nivel del mar, en combinación con una tormenta en el momento de marea alta, provocaría una inundación devastadora de la ciudad de hasta 2 metros.
Spiraccioli cree que la barrera ha quedado obsoleta antes incluso de haber sido terminada. El Mose fue diseñado hace más de 20 años, cuando no se sabía nada aún del efecto invernadero ni del aumento del nivel del mar, por lo que fue diseñado para las subidas naturales del mar en el pasado. Desde ese punto de vista es un proyecto obsoleto. Incluso la subida prevista para finales de siglo de 45 centímetros sería suficiente para poner a la ciudad de rodillas. El aumento del nivel del mar sería ya un grave problema, pero si a esto le añadimos una tormenta, el impacto sería aún peor debido al efecto denominado marejada ciclónica. Es como un muro de agua. Los fuertes vientos agitan la superficie del océano haciendo que el agua se acumule por encima del nivel habitual del mar. Las altas presiones atmosféricas en los bordes de una tormenta o huracán hacen que el océano se abombe bajo el ojo del huracán, donde la presión es más baja. Estas marejadas pueden subir el nivel del mar más de 6 metros y formar frentes de 80 kilómetros o más, provocando inundaciones costeras realmente catastróficas. Con frecuencia este es el efecto más devastador de un huracán. 1.300 kilómetros al norte de Venecia se encuentran los Países Bajos. Con la mitad de su país bajo el nivel del mar, los holandeses se toman muy en serio el cambio climático. Si el nivel del mar aumentara 1 metro este siglo, como muchos creen que ocurrirá, así es como quedarían los Países Bajos. Casi la mitad del país, incluidas sus 3 ciudades principales, Ámsterdam, La Haya y Rotterdam, corren peligro de inundación si sube el nivel del mar. El país ya conoce por una amarga experiencia el poder destructor de una marejada ciclónica. En el recuerdo aún sigue viva la trágica tormenta de 1953, que provocó una ola de 3 metros de altura que desbordó los diques. 1.835 personas perdieron la vida. Los holandeses encontraron en la ingeniería la solución a futuras marejadas ciclónicas. El perfil de sus costas, con abundantes estuarios, facilitó la construcción de barreras artificiales para cerrar el paso al mar. El proyecto Delta representó un nuevo amanecer, una red de barreras, diques y canales de 14.700 millones de dólares. Muchos consideran a este dique situado en la desembocadura oriental del río Escalda la octava maravilla del mundo. Sus 62 compuertas forman una barrera de 3 kilómetros que domina el estuario. Se cierran cuando amenaza tormenta. Más al norte, la barrera Maesland protege a 1 millón de personas y al puerto de Rotterdam. Dominando de un extremo a otro, sus 2 imponentes compuertas blancas son casi tan largas como la Torre Eiffel de París. Las compuertas de 21 metros de altura están diseñadas para contener tormentas marinas de hasta 3 metros por encima del nivel habitual del mar. Pero por muy altas que sean las defensas, el nivel del mar sigue creciendo. Y no en todas partes es posible construir barreras artificiales. El área metropolitana de Nueva York es la región más poblada de Estados Unidos. Más de 22 millones de personas viven en 34.000 kilómetros cuadrados. La ciudad tiene aproximadamente 2.500 kilómetros de costa. 4 de sus 5 distritos son islas. Tal vez los neoyorquinos lo ignoren, pero viven bajo la amenaza de las nor'easters, o tempestades de invierno, y de los huracanes en verano. Nicholas Koch, geólogo y profesor de la Universidad de Queens en Nueva York, investiga el impacto que los huracanes podrían tener sobre la región. Y la historia confirma que el área de Nueva York fue alcanzada por un gran huracán a pesar de encontrarse tan al norte. Los neoyorquinos viven de espaldas a la realidad. Creen que algo así no puede ocurrir, pero ocurrirá, porque los geólogos siempre decimos que si algo sucedió en el pasado, volverá a suceder. Y si hace mucho que no sucede, es que pronto sucederá.
Koch considera a Nueva York una ciudad muy vulnerable ante la posibilidad de la llegada de un gran huracán con marejada ciclónica. Los huracanes circulan en sentido contrario a las agujas de un reloj. Los vientos empujan el agua de este a oeste. La potencia de una marejada ciclónica se incrementaría por la geografía de Nueva York. El área de Nueva York y Nueva Jersey forma un ángulo recto. En un frente de huracán, el agua chocaría contra un ángulo recto y el agua no puede pasar por ahí, porque no hay sitio para hacerlo y por lo tanto asciende. Koch ha encontrado en el pasado una aleccionadora historia que muestra el daño devastador que podría provocar un huracán aun cuando no aumentara el nivel del mar. La historia comienza en 1995. Un huracán ha pasado cerca de Nueva York. Koch sabe que las olas han debido causar algunos daños y envía a sus alumnos de geología a la playa de Rockaway, en el distrito de Queens, a ver qué es lo que descubren. Hoy tenemos a la tormenta tropical Beryl enviando estas olas que han arrastrado la arena de la playa, dejando al descubierto los estratos que se ocultan debajo. Las condiciones de hoy son prácticamente idénticas a las del día de nuestro hallazgo. Lo que encontraron forma una extraordinaria colección de trozos de muñecas, quinqués, trozos de porcelana y cristal. Es evidente que son antiguos. La marca de la porcelana es de 1890. Koch no tiene ni idea de dónde proceden. Estudia viejos mapas y periódicos, hasta que finalmente descubre una historia asombrosa. La noche del 24 de septiembre de 1893, un huracán de categoría 2 alcanzó la región de Nueva York, provocando una tempestad tan potente que hizo desaparecer una isla situada frente a la costa de Rockaway. Yo, que nací y me crié en Nueva York, no tenía ni idea de que había una isla frente a Rockaway. Conforme avanza en sus lecturas, Koch descubre que no se trataba de un banco de arena aislado. La isla de Hog era uno de los lugares favoritos de los neoyorquinos, al que solían ir a comer, beber y divertirse. Medía 1,5 kilómetros de longitud. Era la versión siglo XIX de los Hamptons. Aquel día desapareció para siempre. El huracán llegó de noche y no murió nadie. Si el nivel del mar sube y hay una tempestad, otras islas podrían desaparecer. Los científicos de la NASA calculan que en la ciudad de Nueva York el nivel del mar habrá aumentado entre 40 y 50 centímetros en el 2050. Si a eso le sumamos una marejada ciclónica, las consecuencias podrían ser unas inundaciones de dimensiones catastróficas. Y la evacuación de esta ciudad sería muy difícil, con millones de personas intentando salir. La doctora Cynthia Rosenzweig del Instituto Goddard de la NASA para Estudios Espaciales hizo esas predicciones en el 2006 y ha identificado las zonas claves de mayor riesgo. Muy bien, José. En marcha. Rosenzweig se dirige al Bajo Manhattan, el centro financiero del país. Hizo estas fotografías en 1976, exactamente en este mismo punto. Cuesta creer que sea el frente externo del mismo glaciar. No podría relacionar las dos imágenes. El cambio es evidente. En 25 años y debido al cambio climático, el glaciar Muir ha pasado de ser la atracción número 1 a ser el vestigio de un glaciar. Monia baja a tierra. De cerca es aún peor de lo que había pensado. Dos grandes corrientes atraviesan el glaciar, indicando un deshielo sustancial. Los témpanos que bajan saltando por el canal de agua proceden de la parte inferior del glaciar. Sin duda es un espectáculo, pero esto significa que el glaciar Muir desaparece rápidamente. De hecho, estamos presenciando la desaparición del glaciar Muir en el océano. Es muy triste estar aquí parado viendo cómo desaparece un viejo amigo.
Todos los datos, reunidos meticulosamente por Molniya, conducen a una lúgubre conclusión. Sus investigaciones, al igual que las de sus colegas, le hacen concluir que la gran mayoría de los grandes valles glaciares de Alaska están menguando y en retroceso. Aquí la velocidad a la que retroceden es la más alta registrada en todo el planeta. La gran mayoría de los glaciares alpinos del mundo comparten el mismo destino fatal. Más del 98% están retrocediendo. Los científicos calculan que el deshielo de todos los glaciares alpinos provocaría un aumento en el nivel del mar de aproximadamente 30 centímetros, algo que podría ocurrir en los próximos 100 años. Para comprender por qué desaparecen los glaciares, antes necesitamos saber cómo se forman. Un glaciar es el resultado de muchos años de nevadas. La presión de su propio peso hace que la nieve cristalice y se convierta en hielo. Así nace un glaciar. Los glaciares parecen estar inmóviles, pero en realidad están en movimiento constante. En 2003, los científicos observaron un glaciar que avanza a un ritmo de casi 13 kilómetros al año, es decir, a una media de 34 metros al día. Los glaciares, debido a la fuerza de la gravedad, se deslizan por la pendiente. Molniya usa una sustancia hecha de cola, agua y detergente para ilustrar el proceso. Añade un poco de barro para mostrarnos la forma en que los glaciares arrastran los derrubios montaña abajo. Los glaciares se conducen de una forma muy parecida a la de los ríos. Cada uno se mueve a una velocidad diferente dependiendo de su rampa. De hecho, también se los conoce como ríos de hielo. La velocidad a la que se desplaza un glaciar determina la velocidad a la que el hielo llega al océano y se convierte en iceberg. Un glaciar es como una cuenta bancaria. Si cae más nieve sobre el glaciar de la que se funde, entonces su crédito aumenta y crece. Sería un glaciar sano. Si recibe menos nieve de la que se derrite, el glaciar entra en pérdidas y desaparece. Sería un glaciar enfermo. El deshielo que los científicos están observando actualmente en todo el planeta es el más importante ocurrido en 12.000 años. A medida que los glaciares se calientan y derriten, el agua se acumula en la superficie y se filtra hasta llegar a la roca madre. La fina capa de agua que se forma actúa a modo de lubricante, por lo que el glaciar se desliza sobre la roca con mayor facilidad y velocidad. Es como patinar sobre hielo. Conforme el patinador se desliza por la superficie, la cuchilla derrite el hielo formando una fina capa de agua. Al igual que ocurre con el glaciar, ese lubricante facilita el movimiento de la cuchilla por el hielo. Pero Groenlandia no es el único lugar donde los glaciares están acelerándose. El casquete de hielo de la Antártida contiene 29 millones de kilómetros cúbicos de hielo. Existen nuevas evidencias de que aquí también se está produciendo una aceleración. El deshielo total provocaría un aumento en el nivel del mar de 70 metros, cambiando la Tierra tal y como la conocemos. El calentamiento global está derritiendo los glaciares de todo el mundo. La consecuencia, el aumento del nivel del mar. ¿Afectará pronto este fenómeno a nuestras vidas? Para los científicos, la complejidad en la forma en que los glaciares responden al calentamiento global significa que no hay respuestas sencillas. Pero algunos hechos dramáticos en el continente más remoto del planeta les han proporcionado algunas pistas nuevas. Más del 90% de estos cubos, que representan el hielo de todos los glaciares del planeta, están en el continente de hielo, la Antártida. Con una extensión similar a la de México y Estados Unidos juntos, la Antártida contiene más de 29 millones de kilómetros cúbicos de hielo. Las placas de hielo que hay aquí se cuentan entre los glaciares más grandes del planeta. El glaciólogo austríaco Helmut Roth fue testigo de un hecho que cambió la idea que tenían los expertos acerca de la velocidad a la que un glaciar puede fundirse. En 1994, Roth dirigía un equipo para estudiar el casquete de hielo de la península antártica. Esta región ha experimentado un incremento de la temperatura media de 2,5 grados centígrados en los últimos 50 años.
Extendiéndose en dirección a Sudamérica, la espina dorsal de la península es una cordillera desde donde descienden vertiginosamente los glaciares. Al llegar al océano, se expanden sobre el mar en forma de placas de hielo flotantes. Existía una, llamada Larsen A, con una extensión de 2.476 kilómetros cuadrados. Esta placa de hielo era lo bastante grande para dar cabida a 3 ciudades como Nueva York. A principios de los 90, Larsen A era una planicie perfecta, pero en 1994, Roth se alarmó al descubrir fracturas, fallas y profundas grietas cruzando el hielo en todas direcciones. Esta es una cuña que encontramos casualmente en algún lugar de la planicie de la placa de hielo. Tiene 15 metros de altura. Roth no sabía que esas expresivas esculturas serían las precursoras del colapso de la placa. Las grietas nos dieron una idea, pero nunca imaginamos que la placa de hielo desaparecería por completo al cabo de 2 meses. Desde su situación en la placa, Roth y su equipo no podían hacerse una idea de la magnitud de su deterioro. Las altas temperaturas habían El mundo se está calentando. Los 12 años más cálidos jamás registrados han tenido lugar desde 1990, y las consecuencias de este calentamiento global podrían ser devastadoras. Algunos científicos pronostican huracanes más potentes y frecuentes, más incendios forestales, un aumento de la desertificación y más sequías, mientras el dióxido de carbono en la atmósfera alcanza niveles récord. Uno de los efectos ya visibles es el deshielo de los glaciares. Y los últimos datos indican que está sucediendo con mayor rapidez de la que los expertos habían previsto. ¿Cómo van a cambiar los glaciares las vidas de estos niños de 9 años en el futuro? Los glaciares desempeñan un papel clave en el mantenimiento del equilibrio del clima terrestre. Están en todos los continentes, cubriendo casi 15 millones de kilómetros cuadrados de la superficie terrestre. De todo el hielo de los glaciares de nuestro planeta, representado por estos cubos, más del 90% se encuentra en la Antártida. Aproximadamente el 8% está en Groenlandia. El 0,7% se encuentra en los glaciares de Norteamérica, Asia y el resto del mundo. Y el 0,1%, 16.000 kilómetros cúbicos de hielo, en Alaska, donde el retroceso de los glaciares es más evidente y dramático. Esto es el Bahía Glaciar, situado en el extremo sudoriental de Alaska. Aquí el hielo se derrite a mayor velocidad que en ningún otro lugar del planeta. Bruce Molnia es un insigne glaciólogo experto en los glaciares de Alaska. Desde 1974 viene registrando los cambios experimentados por estos glaciares. Julio de 2006. Molnia vuelve un año más para llevar a cabo su trabajo de campo anual. Recoge evidencias de cómo responden los glaciares a los cambios climáticos. Usa las fotografías que ha tomado a lo largo de casi 4 décadas para evaluar su declive. 30 años atrás, la mayoría de los glaciares que observaba estaban avanzando. No podía imaginar que sería testigo de un retroceso tan dramático de los glaciares a lo largo de mi vida. Primera parada, el glaciar Lamplug. El año pasado su frente o término parecía mucho más saludable. Este año Molnia lo ha encontrado lleno de grietas profundas e inclinado en el centro. Varios torrentes formados por las aguas del deshielo corren a través del glaciar. Por lo que veo hoy aquí, es evidente que esta parte del glaciar ha cambiado y muestra todo tipo de evidencias significativas de un retroceso imparable. Tras visitar algunos glaciares más, Molnia llega a uno que ha experimentado uno de los retrocesos más inquietantes de Bahía Glaciar.
Se trata del glaciar Muir. Molnia ha provocado el deshielo de la superficie. Las áreas azules en esta imagen de satélite muestran cómo el agua se acumula en las llamadas charcas de deshielo en la superficie de la placa. El agua, producto del deshielo, se filtra a través del hielo debilitando su estructura. De vuelta en Austria, Roth siguió observando Larsen A vía satélite. En enero de 1995 llegó el verano antártico. Roth vio cómo se rompía la placa de hielo en miles de pequeños icebergs. Ocurrió en tan solo 3 días. Al principio no podíamos creernos que ya no estuviera allí, solo había agua. David Bohm, miembro del Centro Nacional Antártico del Reino Unido, es uno de los expertos más destacados del mundo en el hielo del Ártico. Ha elaborado una teoría sobre cómo y por qué se desmoronó la placa de hielo de una forma tan dramática. Esta es mi placa de hielo. El hielo es muy resistente cuando está comprimido. Una placa de hielo funciona así. A medida que descienden, los glaciares compactan y alimentan la placa de hielo. Después comienzan a desprenderse los icebergs de la parte inferior de la placa. Incluso mientras se derrite, la placa soporta la pérdida de hielo y se mantiene como si fuera un puente permaneciendo estable. Solo cuando llega un momento en el que se extrae una pieza clave de la placa de hielo, comienza el desplome, que puede producirse de una forma extremadamente rápida. Creo que ya hemos llegado a ese punto, y un bloque más provocará que todo se venga abajo. Investigaciones recientes atribuyen directamente el desplome de Larsen a las emisiones de dióxido de carbono y al calentamiento global. Los científicos no esperaban que el colapso de Larsen A aumentara el nivel del mar. El hielo a la deriva desplaza un volumen de agua igual al volumen de hielo que contiene. Pero una década después, las consecuencias del colapso del deshielo de una placa de hielo vecina aumentarían el nivel del mar. Larsen A tiene un hermano gigante. Con una superficie aproximada de 3.367 kilómetros cuadrados, Larsen B es casi tan grande como Rhode Island en Estados Unidos. En enero de 2002, tras un verano inusualmente cálido en la península antártica, Larsen B también se desintegró. David Bohm vio cómo se autodestruía. A lo largo de más de 5 semanas, los satélites capturaron el drama de 720.000 millones de toneladas de hielo desmoronándose en el océano. Al igual que con Larsen A, la desintegración de Larsen B no provocó el aumento del nivel del océano, pero muy pronto los expertos descubrieron un efecto inesperado. Aprendimos muchas cosas de Larsen A, pero aún aprendimos mucho más de Larsen B, debido a que las imágenes del satélite y los datos del satélite eran mucho mejores. Una de las razones por la que hay tantos glaciares enfermos hoy en día tiene que ver con la temperatura. La temperatura global media se ha incrementado 1 grado centígrado a lo largo del último siglo. Pero el incremento de la temperatura no ha sido uniforme en todo el planeta. El calentamiento global no es tan sencillo como puede parecer. El calor circula por todo el globo, desde el Ecuador a los polos, a través de las corrientes oceánicas y de los frentes atmosféricos. Es como intentar calentar una habitación vacía. Encendemos el fuego y esperamos que el calor caldee el aire. La temperatura es diferente en toda la habitación. El aire cálido asciende, por lo que el techo se calienta más que el suelo. Las esquinas se calentarán más lentamente debido a que el aire cálido no llega hasta ellas con tanta facilidad. También resulta más sencillo calentar un lugar frío que uno caliente.
Si aportamos calor a un clima frío, su temperatura se elevará rápidamente. Cuanto más cálido sea un lugar, más energía perderá, por lo que es más difícil elevar la temperatura en un lugar cálido que en uno frío. Y existe otro elemento en juego. La Tierra se calienta más rápido que el agua. El océano necesita mucho más calor para calentarse que la Tierra. Las olas mezclan constantemente las aguas superficiales con las aguas más frías de las profundidades. Cuando la superficie terrestre se calienta, parte de ese calor se transmite al suelo, pero la mayor parte va al aire. Dado que el hemisferio norte contiene la mayor parte de la masa terrestre del planeta, las temperaturas aumentan más deprisa en el norte que en el sur. Así, en el último siglo, la temperatura en el Himalaya se ha incrementado en 0,5 grados centígrados. En Alaska, la temperatura media ha aumentado 2 grados centígrados en la mitad de tiempo. Uno de los mayores incrementos de temperatura se ha producido en el extremo del hemisferio norte, en el sudeste de Groenlandia. La temperatura media se ha incrementado espectacularmente, 3 grados centígrados en tan solo 20 años. Después de la Antártida, es Groenlandia donde se encuentran la mayoría de los glaciares continentales que aún existen en el planeta. El 8% de estos cubos, que representan todos los glaciares del mundo, se encuentran en Groenlandia. Con aproximadamente 1.800.000 kilómetros cuadrados, el glaciar continental de Groenlandia tiene una extensión similar a la de México. Aquí hay tanto hielo que si se derritiera todo provocaría un aumento en el nivel del mar de 7 metros. También aquí los científicos están empezando a descubrir la magnitud del deshielo. En 2006, los científicos usaron satélites para calcular la velocidad a la que avanzaban los glaciares de Groenlandia. Los resultados fueron sorprendentes. En 1996, los glaciares de Groenlandia perdieron casi 91,5 kilómetros cúbicos de hielo. En 2006 perdieron algo increíble, 220 kilómetros cúbicos. La velocidad de deshielo en Groenlandia se había doblado en tan solo 10 años. Los científicos han descubierto que los glaciares no solo se funden, también se mueven a mayor velocidad, están atrapados en un círculo vicioso.